Bienvenidos a la segunda sesión respecto al uso de los verbos modales. Para recordar, dividimos en 5 grupos los verbos modales. En esta lección abordaremos los verbos modales para obligaciones y prohibiciones, así como los de consejo y sugerencia. Para expresar obligación se puede utilizar el verbo modal must o la estructura have to. Must representa el deber y have to, tener que. Analicemos un par de ejemplos. I must pay the bills. Debo de pagar las cuentas. She has to get a driver license in her job. Ella tiene que tener su licencia de conducir en su trabajo. Estas dos formas de expresar obligación tienen muy poca diferencia. Comúnmente sentimos que must representa una obligación con mayor intensidad o formalidad que have to. Para representar algo prohibido o algo que no es aceptable que suceda, utilizamos al must en su forma negativa, como por ejemplo, I mustn't use cell phone while driving. No debo de utilizar el celular mientras manejo, es decir, que es algo prohibido o no aceptable que yo haga eso. No utilizamos la negación de have to como prohibición, como analizamos en el video anterior. La negación del have to representa más una idea de que no es necesario de que algo se lleve a cabo y no representa en sí algo prohibido. Para hacer sugerencias o dar consejos son utilizados los modales should, ought to o would. Para dar sugerencias utilizamos ought to o should, los cuales pueden traducirse como el deberías. Y los dos pueden ser intercambiados y el significado es exactamente el mismo. Por ejemplo, she should practice any sport. Ella debería practicar cualquier deporte. You ought to check that document before you send it out. Deberías de checar ese documento antes que lo envíes. Y para dar una sugerencia negativa o expresar algo que piensas que no debería de hacerse, utilizamos ought to o should en sus formas negativas. Por ejemplo, he shouldn't eat too much candy. No debería de comer tanto dulce. He ought not drink alcohol. No debería tomar alcohol. Observe que en la forma negativa del ought to, la palabra to desaparece comúnmente en el acento del inglés americano. Pero la regla formal británica defiende que no debe de desaparecer, es decir, que la negación podría ser ought not to. Para dar opiniones o definir situaciones hipotéticas utilizamos el would, el cual es muy utilizado por las razones de los condicionales. De hecho, en los condicionales es uno de los verbos modales que más se utilizan. Por ejemplo, analicemos un par de ejemplos relacionados con el segundo condicional. If I were you, I would return the book. Si fuera tú, yo regresaría el libro. If I were you, I would do my homework first. Si fuera tú, haría mi tarea primero. Aquí estamos expresando lo que uno pensaría que es lo correcto o lo que uno haría en ese caso. Para algo hipotético, pero negativo, pues únicamente utilizamos el would en su forma negativa. Por ejemplo, what would you do? ¿Qué harías? I wouldn't go there. Yo no iría para allá. Como conclusión para esta sección, algunos tips importantes para utilizar estos modal verbs. La estructura have to y el verbo modal must tienen un significado similar, pero la gran diferencia está en su utilización en la forma negativa. La forma negativa de have to representa algo que no es necesario de hacer. En cambio, la negación del must es algo prohibido. Ought to y should, como ya mencionamos anteriormente, son idénticos y se pueden utilizar sin distinción. Recuerden que la negación del ought to comúnmente se pierde la palabra to, como ya vimos en los ejemplos anteriores. Y por último, en América es más común utilizar should que ought to. Ought to es más utilizado en Reino Unido o Inglaterra. Finalmente, would nos da la idea de que la sentencia es un consejo de una forma hipotética
y no es necesario agregar la oración if I were you. Cuando damos un consejo, would o should podrían ser utilizados, pero la gran diferencia es que utilizamos al would cuando expresamos lo que nosotros haríamos en ese caso. En cambio, should expresa lo que nosotros pensamos que otra persona debería de hacer. Para terminar con esta sección, añadiremos el cómo expresar especulaciones y deducciones en el pasado. Para utilizar un modal en el pasado, es necesario utilizar el verbo have como segundo auxiliar, el cual tomará una forma del haber y no del tener, y agregar el pasado participio de la acción a describir. Analicemos algunos ejemplos. He just disappeared. Aliens must have taken him. Él solamente desapareció. Los aliens se lo debieron haber llevado. They might, may o could, cualquiera de los tres puede ser válido aquí. They might have taken him to another planet. Ellos podrían haberlo llevado a otro planeta. Para finalizar, un ejemplo con can't o couldn't. It couldn't have been aliens, they don't exist. No pudieron haber sido los aliens, ellos no existen. Con esto terminamos de analizar los verbos modales más utilizados en el idioma. En el siguiente video haremos un repaso de todos los modal verbs que hemos visto en estas dos lecciones a través de una serie de ejemplos. No te la pierdas. Nos vemos en la próxima.